Para entrar en detalle, nosotros ya habíamos hecho una introducción base del osciloscopio. Ahí estamos haciendo un repaso y vemos lo que se había hablado sobre el eje XY. En los ejes XY podemos establecer en el eje Y claramente el voltaje y en el eje X claramente el tiempo. Determinamos que es importante la graduación que le demos a estas dos variables para sacar de una manera más limpia la señal, de una manera más analizable, de una manera más diagnóstica la señal. Pues el hecho de que, como se nos mostraba en los videos pasados, cuando vimos el uso del osciloscopio, yo les dije a ustedes que alterando las unidades de tiempo y alterando las unidades de voltaje, se obtenía una deformación por una mala aplicación de los conceptos voltaje-tiempo. Pues esto conlleva muchas veces a que se cometan errores al analizar una señal de un sensor o de un actuador. El osciloscopio es por hoy una de las herramientas más, vamos a decir, más selectas para lo que es el diagnóstico. No lo es todo, porque no hay una herramienta que haga todo. Si bien es cierto, la maestría, la persistencia y la experiencia juegan un papel importante. Hay casos donde, por ejemplo, personas con una cuenta lógica de alta impedancia y un multímetro les llegan a cualquier falla y son maestros porque se acostumbraron, porque por condiciones de su carrera solo tenían acceso a eso y se hicieron diestros. Lo que les quiero decir es que un tester en una persona que sabe explotar al máximo es también una herramienta de bastante capacidad. Sin embargo, el diagnóstico como osciloscopio nos remite a la tecnología moderna, ¿verdad? Muchas de las pruebas que ya hacen las agencias remite al uso del osciloscopio al técnico, saque la señal, verifique los valores de tensión y tiempo, inclusive le da el parámetro de la señal, o sea el diagrama o el oscilograma, se lo da a él en foto. Tiene que ser igual a esta, con unidades de grabación. Recordemos que lo que estamos viendo aquí en esta primera imagen, esta retícula que se ve interna de cuadros, es importante también hacer el análisis de ella. Esa retícula me permite a mí establecer esos puntos de enlace de coordenadas entre el eje Y y el eje X, voltaje, tiempo. Ok, vamos a avanzar un poquito para empezar a ver diferentes tipos de señales. Por ejemplo, aquí tengo un eje de coordenadas y la escala de tiempo y la escala de voltios. Vean ustedes cómo el eje Y y el eje X siempre se representan bajo esa condición: voltaje versus tiempo. Ok, ahí tenemos, por ejemplo, el pulso de inyección y tenemos dos figuras para que ustedes se ubiquen. Estamos sobre un actuador. Entonces, de inmediatamente, cuando, como ya hemos hablado de todo lo que es semiconductores, un poquito de diodos, un poquito de transistores, cuando ustedes vean en un sistema inyectado un actuador, sépanse que es manipulado o modulado por un driver. Casi esa es la historia de todos los actuadores que se encuentran en los sistemas. Son manipulados mediante un driver. Y si bien es cierto, la modulación de un actuador mediante un driver, transistor, permite hacer muchas disposiciones de trabajo. Por ejemplo, el inyector por excelencia, llanamente y vagamente podemos decir que esto es ni más ni menos una bobina con un núcleo móvil. Señores, ¿y qué es una bobina con un núcleo móvil? Así peladamente, ¿qué es? Un solenoide. Pues sí, puede tener orificios y todo, pero llanamente es un solenoide. Y si hablamos de un solenoide, sabemos que tiene una bobina, que tiene una magnitud de resistencia, y también sabemos que si es una bobina, pues podemos ponerla a pulsar tanto a positivo o a negativo. En el caso de los inyectores a gasolina, la tendencia es
siempre pulsarlo a tierra, siempre pulsarlo a tierra. Sin embargo, vamos a ver otro tipo de solenoides, por ejemplo en cajas automáticas, de sistemas hidráulicos del riel común, que los pulsan a positivo y se salen fuera de contexto. Lo que les quiero decir es que es meramente diseño que un solenoide pulse a positivo o pulse a negativo. ¿Ahí tienen alguna duda hasta el momento? Ok, analicemos que en la figura A dice ajuste de 1 milisegundo por división. Entonces vean qué interesante. ¿Ven? ¿Logran ver la retícula de color verde? Ok, cada cuadro hacia el eje de X va a valer 1 milisegundo. Si yo le pregunto, compañero, ¿un segundo cuántos milisegundos tiene? No sé, dígame usted. ¿Un segundo cuántos milisegundos tiene? 1000 milisegundos. Pues vean ustedes el muestreo que tiene capacidad un osciloscopio que captura un evento que dura pero solo imagínense en sus cabezas lo que es agarrar un segundo y partirlo en 1000 pedazos para que una fotografía o un elemento, dispositivo electrónico capture ese evento. Tiene que tener mucha capacidad de muestreo. Aquí, por ejemplo, si ustedes analizan, tenemos 1 milisegundo. Sabemos que la línea 0 está aquí. Sabemos que este oscilograma representa la activación de esta bobina solenoide que está aquí. Sabemos que él inyecta en esta zona que está aquí. ¿La ven? Aquí es donde por los orificios va a salir gasolina a una presión que relativamente puede ser de 45 o menos o más. Y si hablamos de inyección directa a gasolina, tenemos mucho más. Ahora, el que hace la figura pone otro ejemplo aquí. ¿Ven lo que pone él? Él pone, en vez de hacer la retícula a 1 milisegundo por división, la pone a ¿cuántos? A 2 milisegundos por división. ¿Lo ven aquí? 2 milisegundos por división. Si analizamos lo que él está viendo ahí, sigue viendo la misma señal, pero vean que él lo que hizo fue aumentar el tiempo. Pasó de 1 milisegundo por división a 2 milisegundos por división. ¿Comprenden esa parte? ¿Qué gana el compañero Juan? ¿Qué gana él aumentando? Él tenía como que toma la foto más de largo, entonces ve más. Exacto. Él amplía el tiempo y da el efecto, como dice el compañero, alejarse un poco de la escena y captura más de la escena. Porque aquí, ¿cuántos pulsos capturó? 2. Pues si sigue bajando el tiempo, sigue recortando. Ok, ¿alguna duda con el evento de inyección? Aquí hay otro detalle que es importante. Si bien es cierto, voy a señalar aquí y voy a amplificar para que les quede grabado, para que no pase la lección. Voy a amplificar aquí un poquito. Ok. Si bien es cierto, el pulso de inyección está compuesto por voltaje de alimentación, tiempo de inyección, pico inductivo y retorno a voltaje de alimentación. Hay un detalle que es interesante: el pico inductivo se sale de umbral, entonces hay que jugar a veces con los atenuadores, que después vamos a explicar un poquito qué es un atenuador, para poder que el pico no se nos escape del oscilograma. Dicho de otra manera, señores, si graduamos mal
las divisiones ya no de tiempo, sino de voltaje, podemos, por una mala graduación, dejar perdido a quién, al pico. Se nos sale del esquema y no es grato, y no es, vamos a ver, además de no ser grato, para efectos de diagnóstico, debería yo tener acceso a ver el oscilograma completo. Entonces aquí se recurre, por ejemplo, a ver aspectos como voltaje de alimentación, pulso de inyección, pico inductivo y nuevamente voltaje de alimentación. ¿Qué vamos a ver en un tipo de señal de estas? Oigan, qué interesante, señores. Ya desde aquí empieza el análisis, no solo el sacar la señal, que eso es a lo que voy, no es solo sacar la señal, porque muchos llegan hasta ahí, qué lindo, les saqué la señal, voy a tomar una foto y la mando por WhatsApp. Es que es la parte de qué vamos a ver y qué queremos analizar. Por ejemplo, desde aquí ya tenemos el primer dato. ¿Cuál es este primer dato? Muy bien, si tenemos una caída de voltaje a positivo, ¿qué creen que se mire ahí? Que el voltaje está más abajo. Muy bien. Muy bien. Lo primero que vamos a notar es que en un voltaje de alimentación de un inyector que está arrancado, el vehículo tiene 14.5 y vemos que llega a 12 en uno solo, o en los 4, ya nosotros podemos, digo, si son 4 cilindros, ¿verdad? Ya nosotros podemos deducir de que algo está mal con el voltaje de alimentación. Entonces, mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué importa, digamos, una diferencia de 4 vueltos? Tal vez nadie considere que sea tan importante. Pues resulta que el trabajo de la bobina, el trabajo y lo que es el cierre a tierra y la activación misma del efecto electromagnético, si el voltaje cae, ¿cae quién? ¿Quién cae? Si el voltaje cae, ¿quién cae? Cae el pulso de inyección y cae la... No, antes de. Si cae el voltaje, ¿quién cae? Por ley de Ohm. Intensidad. La intensidad, señores. La intensidad cae. Y si cae la intensidad, ¿qué es lo que realmente? ¿Se acuerdan cuando les puse los ejemplos de los chanchitos? Si cae la intensidad, la capacidad de levantamiento cambia. Porque la fuerza electromagnética ya no tiene para el sostenimiento. Okay. Claro, afecta a todo. Ahora sí, tenemos el efecto colateral, que era lo que usted mencionaba, que ahí se habla de emisión de gases, de consumos, de humos. Entonces, todo esto es interesante, señores. Aquí ya solamente por esto vemos la alimentación. ¿Y qué vemos aquí, señores, en donde dice línea cero? ¿Qué vemos aquí? ¿Qué está haciendo el driver en este momento? Vemos el tiempo de inyección, sí, claro, importantísimo, pero ¿cómo lo logra él para hacer eso? ¿Sosteniéndolo hacia dónde? Hacia tierra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Si aquí se levanta una deformación así, puede ser el inyector. ¿Qué le está costando al voltaje? ¿Llegar a dónde? Llegar a tierra. Pues sí, William, resulta que un cierre a tierra me da a mí un problema serio y altera totalmente el tiempo establecido de inyección. ¿Por qué? Porque le está costando llegar a tierra. ¿Por qué le cuesta? Porque hay una caída de voltaje a negativo que se puede manifestar en un cable, que se puede manifestar en un contacto de computadora, porque recuerden que este es el cable positivo, ¿lo ven? Entra. Si nos imagináramos, le da la vuelta a la bobina y el driver lo cierra a tierra, y donde abre, efecto de la autoinducción de la bobinita, se produce el pico inductivo que nos vuelve a dejar en una condición de voltaje de alimentación. Todo esto, señores, yo lo puedo apreciar finamente con el osciloscopio. Además de esto,
Recuerden que si a él le cuesta llegar a tierra, podría ser ya un efecto propio interno del driver en su unión de material E o material P. En el caso de que hay inyectores que suenan, puede ser que el driver esté dañado. No, el sonido de los inyectores normalmente se debe ya a lo que es la mecánica interna del inyector. Recuerden que este inyector que estoy señalando aquí, señores, tiene dos gestiones. ¿Cuál es la primera gestión? Primero es el Primero es el pulso y después la otra es la gestión. repeteo. No. El flujo de combustible. Sí, ¿cómo se llama lo que es el movimiento de flujos? Que hablamos en el común, dos gestiones. ¿Cómo se le llama al movimiento de un líquido? Desplazamiento. Sí, pero es el nombre de una ciencia, hidráulica, señores. Hidráulica. La gestión electrónica es lo que yo veo aquí, pero la gestión hidráulica se da aquí, que es en un tiempo determinado un caudal o una entrada o una alimentación determinada, ya sea en milímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Entonces todo inyector, ya sea riel común o gasolina, tiene esa gestión electrónica y tiene esa gestión hidráulica. ¿Yo qué miro aquí? ¿Qué miro? Muy bien, exacto. Yo digo, mira, electrónicamente el pulso dice el fabricante que está bien, pero resulta que, ¿cuál es su nombre? Andrés nunca llevó los inyectores a limpiar, como con 4 años. ¿Puede eso alterar la gestión hidráulica? ¿Y puede estar el pulso bien? Sí, claro. Claro, usted ve el pulso y está bien, pero no emite la cantidad necesaria porque está sucio. Ya los ojos no son tan redondos, son achinados. Ok, perfecto. ¿Alguna duda de lo que vamos hablando? Esto es evaluado para el próximo examen. ¿Qué tan cierto es entonces cuando se limpian los inyectores que gente dice que el carro está mal gastado? Cuando se limpia un inyector, da un efecto muy positivo, entonces la gente maja más. Usted lo siente que usted no agarra un carro con inyectores sucios y los dan de agua, pero bien, con mallitas y bien abajo. Usted lo maja y es una seda. Claro, entonces donde uno siente eso, ¿alguien qué hace? Claro, yo mismo lo he hecho. Y fue puña, que es esta maravilla. Claro, cuando ya se toca en el bolsillo, bueno, ahí sí, mejor no lo majo tanto, ¿verdad? Pero es un efecto, es un efecto, es un efecto. De hecho, todos los vehículos desde fábrica vienen con un pulso de inyección ya determinado. Cuando usted ve el full trim, el ajuste de mezcla en corto y en largo, el expositor siempre les va a hablar de ese pulso ideal que tiene todo vehículo inyectado. Cuando ese pulso está y todo está en orden, las emisiones son perfectas y la eficiencia catalítica se va al 100%. ¿Ven? Usted no me va a decir a mí que unos inyectores limpios hacen una mejor evaporación que si estuvieran sucios. Lógicamente, entre más limpios estén, el dardo de penetrabilidad y la evaporación es mejor. Pero entonces, ¿por qué la gente habla de que ahora me quedo más gasto? Y sí, claro, deje de majar, deje de acelerar. Porque responde. Pero también cuando están sucios, depende del flujo que deje pasar el inyector, también provoca un efecto de ese tipo, que la persona lo siente gastón. Claro, eso sí. ¿Por qué ¿Por qué un inyector sucio se vuelve más gastón? Porque en vez de hacer atomización, una niebla perfecta, gotea. ¿Y qué es más fácil? ¿Evaporar una gota o varias gotitas? Varias gotitas. Ok. Sí, señor. Ah. Es una manguera que tiene pegada. Ok, señores. ¿Alguna duda referente a eso, a lo que hemos hablado? ¿Tienen claro el concepto de lo que se ha hablado? Sí. Bueno, ok, perfecto. Ahí tengo yo lo importante de una señal
de inyección. Por ejemplo, cuando se analiza el inyector, además de verle caídas de voltaje positivo, de verle caídas de voltaje negativo, eso que estábamos hablando, que es la parte de la hidráulica, tiene que estar perfecta. ¿Por qué? Por ejemplo, vean, unidad de mando, pone positivo, entra, le da la vuelta a la bobina, sale y se maneja un driver aterrizándolo a tierra. Voy a cortar un poco ahí para que... Ok, ahí tenemos el inyector. ¿Cuál es el calibre ideal para sacar la señal de una manera más clara? Siempre vamos a utilizar en tiempo 1 milisegundo o 2 milisegundos. Eso es lo ideal en tiempo. Y en voltaje con atenuación a 10x siempre vamos a utilizar 20 voltios por división y nos queda una señal perfecta. Pero no vengan como el estudiante que vino y me reclamó: profe, usted me dijo que con esto me daba a mí la señal perfecta, y vea, lo tengo así y vea qué feo. Sí, claro, resulta que cuando uno compra un osciloscopio automotriz, vamos a ver que hay valores que hay que ver, lo que llaman el ancho de banda, que es importantísimo, y el muestreo por segundo. Eso lo vamos a ver más adelante. Si usted tiene un osciloscopio automotriz que no es tan perfecto como el de electrónicos, tiene que tener una base de un análisis que permita, por ejemplo, trabajar con milisegundos y con un buen muestreo y un ancho de banda ideal. Ya eso lo vamos a ver. Pero normalmente un osciloscopio automotriz de calidad media, oigan, con 1 milisegundo por división y 20 voltios por división a 10x, queda una señal bastante así como se ve y se aprecia en la ilustración. Sí, tenemos 20 voltios por división. Sí, eso es pregunta de examen. Ok. Aquí vemos inyectores, tipo de disparo de inyectores. Este es de corriente constante, ese es el que estábamos viendo. Es exactamente el voltaje de alimentación, ahí lo ponen a 12 voltios. A ese se le llama, los de gasolina convencionales, de tipo de disparo de corriente constante, así se le llama. Vean ustedes que el tiempo de inyección lo señala bien, la línea 0 lo señala aquí claramente, y el voltaje de alimentación y el pico inductivo. Por ejemplo, está este otro que es de tipo de doble impulso, ¿lo ven? Esto se ve mucho, por ejemplo, en señales, si han trabajado en la válvula Spill Valve de las bombas de inyección asistidas electrónicamente de la marca Tenso, en 1KZ VE3 se llama la bomba, VE3, hay una válvula que se llama Spill Valve, válvula de derrame. Esa señal es muy parecida a esa, vean que tiene una condición un poco diferente y le llaman de doble impulso. Esa es la señal que grafican. Es una señal un poquito, digamos, tiene cierto grado de dificultad para echar para que salga así como está esta. ¿Cómo se la llama la anterior? De voltaje, de corriente constante. Me devuelvo para que vean la que teníamos. De corriente constante, y esta se llama de doble impulso, retención por doble impulso. Pero vean cómo cambian los valores. Por ejemplo, la línea 0 sigue siendo la línea 0. El voltaje de alimentación igual, pero vean aquí donde está el tiempo de inyección, toma los dos disparos como inductivos. Ese tipo de señales es un poco diferente.
Eso que estamos viendo, si hablamos de la válvula spill valve, cuando lleven el curso de diésel convencional y ingresen a la parte de bombas asistidas electrónicamente, esos disparos en algunas bombas son muy comunes. Estamos hablando que son como señales aplicadas a solenoides que tienen un evento muy corto. Ahora vean esta otra, por modulación de pulso. Esta, por ejemplo, por modulación de pulso, es algo interesante. Funciona, por ejemplo, en solenoides. El driver hace el cierre, lo ven aquí, tiene vuelta de alimentación, entra positivo a la bobina, le da la vuelta a la bobina, sale el negativo al driver, el driver cierra y donde cierra crea e inicia el tiempo de inyección, pero después lo quita, lo abre y lo cierra varias veces, le modula el pulso. ¿Qué logra con esto? Un control más perfecto de la dosis. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en inyectores, si han trabajado en inyectores tipo Hewitt, que es inyección por hidráulica de aceite, se ve algo parecido a eso. También en inyección directa se ve un poquito de eso, inyectores a gasolina. Vean qué interesante, no sé si ven donde se ve una apertura grande y pequeñas aperturas cortas en el tiempo. Por eso se le llama por modulación de pulso. Vean el pico inductivo, solenoides muy finos son, hay varios de esos por ahí. ¿Tienen alguna duda con este? ¿Qué carro lo usa? No, eso no es carro. Esto hablamos de algunos solenoides como por ejemplo inyección directa de Mazda. Podemos hablar también de Hewitt. La inyección directa. Ya directa de gasolina. Ajá. Pero en Hewitt usted tiene inyección por hidráulica de aceite. Es un inyector complejo que un solenoide deja pasar aceite para que el aceite empuje al embudo principal que va a ser realmente la primera inyección. Sí, se llama Hewitt. Pero esas son señales que tienen esa condición, un disparo. Ahora vamos a ver tipos de señales que se pueden encontrar por ahí. Por ejemplo, aquí tengo onda senoidal, corriente alterna, onda senoidal amortiguada. Tengo una onda cuadrada, una onda rectangular, onda diente de sierra, onda triangular, escalón y pulso. Muchas de estas no están en el escenario automotriz, pero las que ustedes las vean más familiares, esas son las que más tenemos. No obstante, esa que se llama onda diente de sierra, la podemos encontrar en algunos sensores. Ok, ¿alguna duda, señores? Vean esta otra, señal compleja. Repito, escalón, pulso, onda de diente de sierra, onda triangular, onda cuadrada, onda rectangular, onda senoidal y senoidal amortiguada. ¿Cómo se llama? ¿Cuál la última? Compleja. Eso es compleja, es una sucesión de pulsos. Se ve como un ruido, ¿no? Sí, parece un ruido, pero recuerden ustedes que la tendencia con los solenoides es modularlos. En hidráulica, ya sea de drill común, ya sea de inyección directa y de cajas automáticas, la modulación por PWM se ve mucho. Ok, ahora vamos a ver un detalle de lo que es la retícula. La retícula, siempre que yo vea una retícula, yo entenderé que si yo hago una división de voltaje, cada uno de los cuadros tiene el valor que yo le asigno. Si bien es cierto, yo digo un voltio por división, entonces es aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que si yo digo 5 voltios por división, 5, 10, 15 y 20. Si yo hago de tiempo y en la retícula yo digo que por división tengo 1 milisegundo, de aquí a aquí, ¿cuánto tengo, señores? 5 milisegundos.
hace función a eso. Por ejemplo, también tengo ya propiamente el osciloscopio analizado, pues ya, y, por así decirlo, puesto en el escenario automotriz, diagnosticando sensores y diagnosticando actuadores. Pero no solo eso, porque una vez un alumno me dijo, profesor, pero solo podemos ver sensores y actuadores. No, por ejemplo, yo con un osciloscopio puedo ver ruido electrónico, puedo ver señales de datos, puedo ver binario, y no estoy viendo un actuador ni un sensor. Entonces el campo es muy amplio, el espectro de análisis con un osciloscopio es muy amplio. Ya, un tester ahí, señores, adiós, ¿verdad? Listo. ¿Qué va a hacer usted para analizar una señal flat rate que trabaja como a 2 megas de velocidad? Cualquier tester, por más capacidad y por más marca que tenga, no tiene el muestreo necesario para captar los eventos. Vean este otro, el análisis de una TPS. Ya esto es un sensor. Como este curso no es propiamente de inyección, no es propiamente de encendido, sí es importante que ustedes sepan que hay sensores que determinan funciones muy propias y que su señal que emiten de retorno a la computadora puede ser digital o análoga. Por eso insistimos tanto en que ustedes tenían que entender bien lo que era una señal análoga y una señal digital. Por ejemplo, esto es el análisis de una señal TPS. Entonces, un día le conté yo de esta sesión a unos estudiantes de aprendizaje que eran muy principiantes, y el alumno lo primero que llegó fue a pedir el osciloscopio al papá y me llamó a las 5 de la tarde diciendo que esta señal nunca la vio en la TPS. Pues resulta que si usted pone una TPS mínimo y no lo acelera, le sale una recta de tensión. Entonces ahí es donde se van los pollos. ¿Por qué? ¿Qué vio él, compañero? No, él no vio el abrir y cerrar. Lo puso en mínimo y vio, no era cero tampoco. ¿Cuánto da una TPS mínima? Muy bien, él vio medio voltio y salió escandalizado diciendo que esa señal, ¿de dónde la había agarrado? ¿Por qué lo tuvo? 30 minutos arrancado y nunca vio la señal que formaba ondas senoidales. Yo le estaba bien, déjelo así ahora. Ni siquiera lo arranque, solo apáguelo, lo pone en ignición, déjelo en ignición y empiece con el pie a hacer movimientos rítmicos y se le formó la onda. Pero yo le digo ahora sí, analícela, profe, pero ¿qué se le analiza? En los barridos de sensores potenciómetros, lo que siempre se debe revisar son 3 aspectos: voltaje base, que es de donde él sale; voltaje máximo, que es cuando open WOF le llamamos aceleración total, y son 2 rectas, una con el pie varios segundos presionado hasta adentro y otra con el pie totalmente afuera, y me da el voltaje base y el máximo, lo que llaman el mínimo y el máximo. Si yo quiero ver los barridos de la pista, porque ya ahora no podemos decir ni pista, porque muchos sensores TPS dejaron la pista botada, se trabaja con fólico magnetoresistivo. Sin embargo, a pesar de que tengan esa electrónica metida, siempre vamos a ver que el barrido sea uniforme, y si lo hago sincrónico, más voy a ver esa uniformidad. ¿Ven qué interesante? Pues resulta que haciendo los barridos yo me doy cuenta si el paso de mínimo a máximo se concreta sin que haya caídas de ¿qué? Sin que haya caídas de voltaje. Por eso es lo importante de ver cómo veo yo y qué analizo. Ahí puedo ver voltaje de alimentación, puedo ver el máximo voltaje, el mínimo, y la otra que es el barrido, que es importantísimo. ¿Dudas, señores? ¿Dudas? ¿Alguna duda que no comprendieran de esto, de lo que le sucedió al muchacho?
Y él no lo había calibrado bien, no le había puesto bien. No lo calibro bien. Sí lo había calibrado bien. Sí, ok. Dígame un buen calibre para una TPS. Pues yo lo pongo como en 5 milisegundos, no, 5 segundos y a 1 o 2 voltios. Bueno, ok. Volvamos al caso. Voltaje versus tiempo. No pueden perder eso de la vista. Tampoco pueden perder de la vista que la capacidad del osciloscopio con que yo mida tiene mucha incidencia en lo que yo voy a ver. Hay osciloscopios que la señal de la TPS la tiran tan fea, señores, pero que es prácticamente un trazo así gruesísimo, horrible. Entonces yo tengo que empezar a jugar, a travesear. Ese jugar es, bueno, voy a abrir más el tiempo, le voy a dar 2 segundos. Pero una TPS con un buen osciloscopio, oigan bien, con un buen osciloscopio, ojalá que sea de la rama automotriz, que sea orientado a automotriz, con 500 milisegundos por división y 2 voltios por división, se tiene que ver algo similar a eso. Ya si digamos él está muy orientado a la electrónica y no es bajo lo que es automotriz, ya hay que abrir mucho el tiempo, ya hay que abrir a 1 segundo y entrar en una función que llaman roll, y esa función le permite a usted ver eso también. De cualquier manera, recordemos que como este curso no es de sensores, yo lo que me estoy limitando es a decir qué va a emanar y qué tenemos que ver en una señal producida por un sensor tipo TPS, que al final y al cabo vamos a tener varias presencias de potenciómetros, no solo TPS. Cuando ustedes ingresen al mundo de los sensores, podemos hablar de 5 tipos diferentes de TPS o de potenciómetros instalados en el vehículo. Ok, vamos para otro tipo de señal como el Hall. El Hall, para no entrar mucho en detalle, esto lo van a ver, es un sensor tipo digital y es un disparador a tierra utilizado en los sistemas de encendido, en los sistemas de correlaciones entre ejes. Por ejemplo, lo podemos encontrar presente cigüeñal, CKP, en un eje de una bomba, en un eje rotativo, un tipo de sensor Hall, ABS. También hay una aplicación de Hall en ABS. Sin interesarme de cómo es la arquitectura interna de la electrónica propia del sensor, me interesa qué sale de él y qué tengo que ver. Como son disparadores a tierra, su gracia radica en leer una rueda maquinada, una rueda o un eje maquinado con algún detalle ya propio de su mecanizado, donde denuncie eventos como puntos muertos superiores, velocidad de giro, punto cero, el TDC, adelantos, retrasos. Puede denunciar varios aspectos de un eje rotativo. Lo interesante es que todo está como disparador de 5 voltios a tierra. Como es un disparador de 5 voltios a tierra, nosotros vamos a entender que el sensor tiene que, cuando está en óptimas condiciones, hacer un disparo perfecto a tierra. Se le ve el voltaje de alimentación donde estoy señalando mío. Voy a acercarlo con la cámara para que les quede el video. Ok, aquí, por ejemplo, se ve claramente una señal cuadrada que se deposita a tierra. Eso es el ir y venir de una señal producida por un sensor, o denunciando, como le digo, una correlación de ejes. Es interesante que le miro. Primero se le mira el voltaje de alimentación. Tiene que trabajar a 5 voltios. Si usted tiene ya ahí, por ejemplo, una insuficiencia en la tensión, hablemos de 3 voltios, punto 5, ya el vehículo no va a trabajar bien, o el proceso que esté denunciando él no va a ser bien denunciado. Quiere decir que si el voltaje de alimentación falla,
Si es un CKP, no va a arrancar o va a tener severos problemas de arranque. Otro detalle, si vemos el voltaje de alimentación es sincrónico, muy sincrónico, o sea que todos andan con sus 5 voltios. Y el parámetro sincrónico quiere decir que se repite, es una sucesión de eventos que se repiten en el tiempo. ¿Por qué? Porque él lee siempre lo mismo, una rueda con una alteración o un maquinado. ¿Tienen alguna duda ahí? Ok, perfecto. Si estamos viendo el disparador, el voltaje de alimentación siempre tiene que estar constante, 5 voltios. ¿Está? Ok, ya le vimos el voltaje de alimentación. Los eventos de tiempo en un sensor de estos sí es importantísimo, porque usted va a agarrar señales, oigan bien lo que les voy a decir aquí. Usted va a agarrar dobles ejes, por ejemplo, CKP, cigüeñal, CMP, árbol de levas, y va a hacer un análisis de la correlación de marcado para determinar, por ejemplo, misfires perdidos, una mano atiempada, un sensor que está leyendo mal porque la pieza mecánica está temblando, físicamente se fracturó. Todo eso yo lo puedo ver en un osciloscopio, pero tengo que entender que esta señal tiene que ir acompañada de otra y el análisis es una correlación. Perfecto. Si ya analizamos el positivo, tenemos que ver el negativo. Si un disparador de esos no llega a cerrar a negativo, ocurre lo mismo, señores. El vehículo no arranca, hay insuficiencia, criterio de juicio para, por ejemplo, dosis de combustibles, dosis en riel común de diésel, eventos de disparo de inyector. Todo esto puede ser alterado y en algunos casos hasta la condición de no arranque, solamente porque el cierre a tierra no se da como debe darse. Si bien es cierto, la tendencia moderna es digitalizar los sensores, es producto de que son más precisos. ¿Cuál era la diferencia, Juan, entre una señal en cuanto al ruido, entre una señal analógica y una señal digital? La analógica varía. Era más fácil. No, en función del ruido electrónico. Muy bien. La tendencia a la señal digital es que soporta más el ruido. No es que no se puede ensuciar, se puede ensuciar, pero tiene más soporte al ruido. La señal analógica es más susceptible, más sensible al ruido electrónico. De hecho, por eso está aquella famosa falla de Frontier, que ahora después del recreo la vamos a comentar. Ok, vean esta, señores, señal de cuerpo de aceleración. Cuando nosotros estudiamos la naturaleza de un cuerpo de aceleración y repasamos y estudiamos por qué se dejó el cable botado, por qué se dejó el cable botado que iba desde el pedal hasta la mariposa de aceleración, y empezamos a ver que hay ventajas en motorizar el papelote de aceleración. Ustedes tienen que entender que también a veces vamos a tener que medir las actuaciones de un elemento que mueve la mariposa, que puede ser un motor a pasos, que puede ser un solenoide, y que esa señal tiene que ser capturada. ¿Con qué fin? Para ver si se está dando o se está emitiendo dicha señal. Ustedes saben que el cuerpo de aceleración, además de tener su actuador, tiene su sensor. Entonces cohabita un sensor que yo le puedo sacar señal conociendo las líneas y el diagrama, y cohabita un actuador. O sea que en el conjunto cuerpo de aceleración viven dos elementos que pueden ser analizados vía osciloscopio. Un actuador que mueve, lógicamente, el papelote o mariposa de aceleración, y un sensor que denuncia la posición y hace criterios de juicio para lo que es corte de desaceleración, dosificación, y no solo eso, sino que las compara con otras señales supletorias como la de APP.
Exacto. Ok, ¿alguna duda, señores? Ese también se puede medir con tester. Esto, no. Podemos hacer ciertas mediciones. CKP se puede medir con el tester, pero usted no hace una correlación entre dos con un tester. Entonces, por eso es que el tester en ciertas áreas es limitado. Con el test en este caso puede medir si hay Voltajes de alimentación, resistencias si son inductivos, hasta ahí. Pero una correlación CMP, CKP, tiene que ser un tester que tenga dos canales. O sea, un tester con osciloscopio. Si hay este truque no. ¿Tienen alguna duda referente a esto, señores? Ahí vamos a calibraría entonces. No, eso no. No. No, porque tenemos que perder tiempo en eso y eso es del curso de sensores y actuadores. Un momento para la otra imagen. Ahí hay un conector de dos patillas y al otro lado hay uno de 5. Sí. El de la izquierda sería el motor de paso, para decir algo. El de las patillas. Sí. ¿Y este otro cuál sería? El actuador, el de tres patillas, de dos patillas, ese es el actuador y el otro que está allá es el sensor. Sí. Algunos vienen con sensor doble. Digamos, allá, el TPS, el APP, puede suplir esa. Sí, en la lógica analítica de la computadora hay valores supletorios por si algo falla. Si el valor supletorio no puede, digamos, mantener las tasas o los cálculos o los algoritmos, se entra en modo de refugio o modo de emergencia. O sea, no. Ok, continuamos. ¿Duda? ¿Alguna duda? Que no sea, digamos, osciloscopio. Entonces es más eficiente así que el del cablecito. ¿Perdón? Es más eficiente, más rápido. ¿Qué? Ese tipo de cuerpos acelerados. Ya vamos a ver eso después. Es que se reventaban los cables. No, eso no es la ciencia, pero después vamos a ver eso. Vean. Por ejemplo, esta ilustración, vean qué interesante, muestra a usted que todos los sensores se pueden considerar como, no, como resistencia variable. Si bien es cierto, todo sensor activo, ¿verdad? Activo, la computadora deposita en él, por eso se llama sensor activo, un voltaje de alimentación. Y ese voltaje tiene que pasar por algún método, proceso, circuitería que se asemeje a una, para sacar una señal de retorno. La referencia de todo sensor normalmente podemos casi generalizarla con sus excepciones a 5 voltios. Y en el circuito interno siempre va a ser monitoreado su voltaje. O sea que la computadora puede adivinar si el sensor está siendo alimentado gracias a la circuitería interna. Con el osciloscopio nosotros vemos la parte externa, la señal de retorno y su voltaje de alimentación y el espectro que produce, que puede ser análogo o que puede ser digital. El menester del técnico radica en cómo graduar el osciloscopio para obtener de la mejor manera esa configuración, esa figura. Ok, ¿dudas sobre esa imagen? Ok, desde la San Juan. Gracias. Ok. Hay un detalle interesante que, a pesar de que es más del curso de unidades de mando, el curso número 1 de unidades de mando, ustedes tienen que saber. Porque toda señal procesada que sea analógico tiene que pasar por un convertidor analógico digital y posteriormente entra a el procesador electrónico.
pero con forma. Entonces, este proceso nosotros no lo vemos. Nosotros vemos la señal análoga, pero tienen que entender que si la señal análoga, por ejemplo, se está haciendo, digamos, de la mejor manera según un buen diagnóstico, el convertidor analógico digital la va a procesar de la mejor manera y hacerla llegar a las tablas de algoritmo para hacer los cálculos referidos. El sensor digital, ¿qué hace, señores? ¿Qué hace? ¿Qué notan? Manda el electro. Exacto. Ya la señal evita un circuito interno dentro de la unidad de mando. Ese es uno de los aspectos de por qué los sensores modernos se están digitalizando. Eso y otros más que vamos a ver conforme avancemos en el curso. Entonces ahí se ve claramente la PCM cómo hace mediante un convertidor AD convertir la señal análoga en señal digital para el procesamiento de datos, pero siendo un sensor digital de una vez pasa directo. Otro tipo de sensores son los que switchean o funcionan como interruptor. Presten atención a la ilustración, señores, por favor. Ok, vean, señores. Vean ahí, este sensor tipo interruptor se utiliza mucho en los procesamientos de la computadora. Puede denunciar, por ejemplo, pedal de acelerador, pedal de freno, pedal de embrague, cargas, oigan bien, de luces, cargas de dirección asistida, hidráulicamente. Son simplemente interruptores que hacen. Switchean una tensión, ya sea de positivo a negativo o de negativo a positivo, simplemente por dos contactos se logra esto. ¿Para qué quiero yo criterio de juicio sobre la bomba hidráulica común y corriente, sin nada de especial? ¿Para qué quiero un sensor aquí tipo interruptor, compañeros? Para las luces, para la carga del motor. Todo lo que sea cargas de mínimo tienen que ser denunciadas para desarrollar estrategias de combustible tendientes a un mínimo más parejo, un motor más armonioso y que no comprometa los sistemas de carga y alternador. Pues la manera más eficiente es agarrar un voltaje y tirarlo a tierra, o agarrar una tierra y elevarla a un voltaje determinado, normalmente 5 voltios o 12 voltios resistivos. Lo que le quiero decir con la palabra resistivo es que la graduación en el osciloscopio muchas veces me va a mostrar 12 voltios, pero esos 12 voltios son de bajo amperaje, simplemente sirven como señal. Una vez un estudiante estaba tratando de que un voltaje de estos le prendiera o le encendiera una luz de 12 voltios de prueba. No, jamás la iba a encender porque esos bombillos son de wattaje ya bastante alto. Entonces lo que les quiero decir es que simplemente esta señal es tomada bajo el switcheo de una tierra a positivo o de un positivo a tierra. ¿Ok? Sí, con una punta recta, sí. ¿Alguna duda sobre este tipo de señales? ¿Seguro? Es nada más para ver que carga, una carga más en el motor para emparejarlo. Por ejemplo, cuando usted quiebra a la izquierda o quiebra a la derecha, es cuando más se eleva la demanda de hidráulica y eso resta más caballaje y eso atenúa
revoluciones, bajas revoluciones. Entonces, mediante este criterio de juicio, cuando se da esa señal que están viendo ahí, la computadora inmediatamente hace estrategias, hace una entrada de aire mediante un IAC, controlador de mínimo, e incrementa ligeramente un poquito más el pulso de inyección. El vehículo entonces vuelve a quedar en una condición a como está, usted no lo nota, está 7,5, 7,5. Lo que no sabe usted es que ya se reguló y ya hubo un incremento de revoluciones perdidas por el robo de caballaje. Se quiebra para un lado, se enciende una luz. El galón ¿en serio? ¿Usted nunca lo vio en el centro? Ah, Bueno, señores, si quiere vamos al recreo. de este lado. Después continuamos con la segunda parte. La segunda